Bien, vamos a continuar con otro episodio de la serie 52 días de Good News. En esta oportunidad, el episodio número 13, una serie que está pensada para 52 episodios y que busca reflexionar pues con los evangelios que se van leyendo de los domingos. No lo hago de manera continua, o sea que no es que voy secuencialmente con el tiempo litúrgico, pero cada vez que tengo la oportunidad de grabar, pues lo que hago es comentar el evangelio más cercano al domingo que escuché. En esta oportunidad, la reflexión está centrada al domingo 10 de diciembre del año 2023. Fue el segundo domingo del tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad. Y en esta oportunidad, el tiempo de Adviento tiene unas figuras muy importantes. El profeta Isaías es uno muy recurrente para este tiempo, por supuesto nuestra Madre María Santísima, y hoy justamente vamos a reflexionar sobre la mirada que nos invita a pensar Juan el Bautista. Es importante destacar que lo que vengo, cada vez que hago esta grabación de esta serie, pues lo comento brevemente. En ningún momento la intención es sustituir lo que hace un sacerdote en la misa, que es darnos una homilía en representación de Jesús, como buenos pastores de la iglesia, sino este es el post-homilía, este es el post-misa, cuando uno se trae esa reflexión a su casa y precisamente la invitación es a profundizar un poco más en el mensaje. Primero, este evangelio pues nos habla de Juan, un profeta que además también fue anunciado, presentado por el profeta Isaías, prácticamente unos 8 siglos antes de Cristo. Y a Juan el Bautista se le conoce como el profeta, la voz que clama en el desierto. Juan era un hombre aislado, socialmente aislado, ¿no? Y además la descripción que hace este evangelio es que era un hombre que vestía con pelo de camello, con un cinturón de cuero ceñido a su cintura y que se alimentaba con saltamontes y miel silvestre. Si nosotros lo comparamos con el prototipo de persona de nuestro tiempo, pensamos que estamos hablando de un loco, pero no. Juan el Bautista distaba mucho de ser un loco, tanto así que el mismo Jesús lo presenta como el profeta de mayor rango de los profetas del Antiguo Testamento, cuando el mismo Jesús dice que no ha habido un profeta como Juan el Bautista. Juan el Bautista, además de esto, él proclamaba y hacía como una advertencia que además es muy propio del tiempo de Adviento. Cuando se va finalizando el tiempo litúrgico, una de las cosas que nos recuerda la iglesia, que nos invita a pensar, es en la segunda venida de Jesucristo, la parusía, la definitiva, donde ya habrá, uno pudiera pensar, así lo describe San Pablo en una de sus cartas justamente, cuando habla, creo que es en Colosenses, cuando habla de una destrucción del cielo, de todo lo creado, porque va a haber dentro de la esperanza un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la venida de Jesucristo es reparadora y además esperanzadora ante un mundo que nos cansa. O sea, sin duda esta realidad de vida que tenemos, que no es una invitación a no querer vivir, al contrario, sino a tener esperanza, a no sucumbir ante la desesperanza, es que este mundo tiene que en algún momento parar en su esquema, en su manera de ver y proponer la existencia humana y ya replantearnos la creación y la vida como el mismo Dios, que es el Señor de la vida, pues la pensó desde un principio, desde los tiempos de Adán y Eva. Entonces Juan en este evangelio tomado de San Marcos capítulo 1 versículo del 1 al 18 nos dice: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En matemáticas hay algo que yo recuerdo, no soy experto, pero era algo como el factor común. Tú agarrabas un número externo que multiplicaba los que estaban dentro del paréntesis. En este punto, cuando tú hablas de bautismo, colocas dentro del paréntesis agua, Espíritu Santo, el factor común va a ser el bautismo. Y es ahí donde quiero un poquito colocar el dedo, ¿no? No en la herida ni en la llaga, sino colocar el inciso, la tilde en toda esta reflexión.
es la invitación al bautismo. El bautismo no es negociable ni para Juan ni para Jesucristo. El bautismo para el cristiano, para el creyente, es la fuente diría primaria, de los regalos más grandes sacramentales que nos abre las puertas del cielo. Bautizarse nos hace hijos adoptivos de Dios, no hacerlo nos hace criaturas de Dios. Y además nos limpia de un pecado con el cual todos nacemos, menos María Santísima, porque fue creada de manera inmaculada para poder ser la madre de nuestro Señor, y por supuesto el mismo Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero todos los demás seres humanos hemos sido concebidos, creados bajo la sombra del pecado original. En esencia, ¿qué hace el pecado original? Sobreponer el yo por encima de quien realmente es el yo soy, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es sobreponer nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y no reconocernos que además somos seres profundamente limitados, que no nos las sabemos todas y que necesitamos de Dios. En esa línea, el bautismo tampoco es el único remedio para esto. El bautismo de hecho es un sacramento de iniciación. Una de las invitaciones que aprovecho de hacer acá, es no dilatar mucho el bautismo de nuestros hijos. En mi caso lo pongo como ejemplo. Mi hijo se bautizó a los 21 días, perdón, de haber nacido. Pero hay personas históricamente en la vida de santos que se bautizaban al día siguiente. Entendían que uno de los principales regalos, así como las vacunas, sobre todo las madres que son muy juiciosas en esto, se ocupan rapidito de colocarle las vacunas a sus hijos para evitarle enfermedades, las que se consiguen. Pues el bautismo es algo tan necesario y más que una vacuna, porque el bautismo nos limpia y nos hace hijos de Dios y por ende herederos del plan de salvación que el mismo Jesús nos regala. Pero además Juan advierte algo: ya viene, ya viene. Ese ya viene detrás de mí. En el momento de Juan hablaba del Jesús hombre, el Jesús histórico. Pero el ya viene que yo quiero exaltar hoy es que hay un Dios arriba en los cielos, que Dios Padre, que es el único que sabe el día y la hora. Y también nos dirá San Pablo, o creo que fue Pedro, en una de sus cartas, que no pensemos que Dios se dilata, o que el Jesús que se dilata, que al final no viene, que ya tenemos 2000 años esperándonos, y que pareciera la historia del coco, ahí viene, pero nunca termina de venir. No pensemos que es que a Dios se le olvidó venir o que Dios está muerto, sino que Dios, porque nos ama y porque quiere, y son palabras textuales del apóstol, porque quiere que todo se salve, es que ha dilatado al máximo su segunda venida. Porque además la segunda venida de Jesús es como la muerte. Posterior a ella ya no hay solución ni redención posible. Es lo que le pasa a las almas del purgatorio. Llegan al purgatorio y allí no pueden hacer méritos propios. Dependen de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios y de nuestros recuerdos para que esas almas puedan expiar sus pecados, que siempre vamos a morir de una manera imperfecta en algo, y eso hay que purificarlo, destacando lo que dice también el libro del Apocalipsis: nada impuro entrará en él, refiriéndose al reino de Dios. Así que bueno, que esta invitación nos invite a pensar a los padres de familia que todavía dudan la importancia de bautizar a sus hijos, pues háganlo por favor. Es un tema de responsabilidad espiritual y de identidad cristiana además. Es decirle a Jesús: no solamente recibo el bautismo de Juan, fíjense que no se suprimió el bautismo de Juan, porque nuestro bautismo es con agua y con Espíritu Santo. Se integró, se sumó lo que Juan hacía, que era un bautismo de conversión, al bautismo que nos da Jesús, que es decirle al Espíritu Santo, a ese que realizó el milagro para que José y María pudieran ser padres sin haber tenido contacto sexual natural, sino que fue un milagro del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo al que Jesucristo dijo que se podía ofender al Padre, al Hijo y ser perdonados, pero no al Espíritu. El que ofende al Espíritu Santo no será perdonado.
ese espíritu que se nos regaló en Pentecostés y que se nos regala en el sacramento de la confirmación, todo ese Espíritu Santo lleno de dones y de frutos extraordinarios, es lo que vamos a regalarle gratuitamente a nuestros hijos por el simple hecho de hacerlos cristianos y herederos del plan de salvación de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.